Representa la década del 2010, la era digital. Programa número 2, El misterio de Erika, femicidio de Erika Soriano, 21 de agosto del año 2010. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan, tan, tan. Ta 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 tan ta 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 tan 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 ta 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 tan. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente con ustedes para hacer la década del 2010, la década digital. Bien, en este caso, hoy siendo jueves 29 de abril del año 2021, por ahora en una especie de cuarentena forzosa. Bueno, aunque estamos todavía al aire libre, pero bueno, no nos queda mucho tiempo. Bien, en este caso vamos a hacer nuestro programa correspondiente a hoy, nuestro programa número 2 de esta década del 2010. Bien, en este caso vamos a hacer un caso bastante fuerte, un caso que tuvo bastante repercusión, como fue el caso del femicidio de Erika Soriano. En este caso lo que haremos primero, como se dice, antes de empezar a contar la historia, haremos como hacemos siempre, una barrida, bien. Luego de esta corta barrida vamos a hablar sobre, este caso, sobre el femicidio de Erika Soriano ocurrido allá por el año 2010, entre el viernes 20 de agosto del 2010 al sábado 21 de agosto del año 2010, allá en la zona, de Villa Adelina, o sea. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hace aproximadamente esa oportunidad, esta joven, quien estaba en pareja con un tal Agostena, iba, aquel viernes 20 de agosto del 2010, iba, a un control médico, y luego desde allí nunca más se supo nada. En ese momento ella estaba embarazada, y es como que fue lamentablemente empezó acá la tragedia. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hace aproximadamente entre ese sábado y ese domingo empiezan a buscarla por todos lados, y lamentablemente no hay ninguna respuesta. Y ahí es como que el caso empieza a tener un poco de repercusión. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, hacia aproximadamente entre el 23 de agosto y el 24 de agosto, esas primeras veces, la policía, empieza a allanar el domicilio, un domicilio allá por la localidad de Lanús, empiezan, a allanarlo, y encuentran algo extraño, encuentran como el caso de unos restos de ropa, quemada, y también unas cenizas bastante sospechosas. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, en este caso, el caso empieza a tener mucha repercusión, y se empiezan a tejer varias teorías, como que ella había desaparecido por voluntad propia, otras teorías que había sido víctima de una red una red de trata, después también que otras teorías, en fin, varias teorías, pero una de las principales teorías fue que
apuntar nada más y nada menos, como se dice, a su pareja en ese momento, un tal Lagostena. Bien, él en ese momento, digamos que era como si fuese una persona bastante manipulador y bastante violenta al mismo tiempo, en perjuicio de ella y de terceros también. Bien, y ahí es como que se empieza a enfocar un poco la investigación. El acusado como que empieza, como se dice, cuando la policía empieza a interrogarlo, él empieza a tener algunas cosas dubitativas, empieza dubitar más, como se dice, más ampulosamente, y ahí es como que un poco se empieza a caer la coartada. Se empieza a caer la coartada porque, digamos, de que eh, se empiezan a caer algunas teorías, como la teoría que ella se había ido por voluntad propia, a causa de que muchas de sus pertenencias, más precisamente su teléfono celular se encontraba, como se dice, en su casa, se encuentra en su casa, y también algún que otro, los documentos y algunas que otras pertenencias, y además también que la cámara del hospital donde ella había ido, eh, la registran cuando había entrado y había salido, y bien, eso es como que un poco que las pesquisas lleva para el caso de que el culpable sería, como se dice, el tal Lagostena. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, empieza, como que se dice, la repercusión mediática fue tanta que, bueno, que se empieza a como investigar un poco, un par de meses, pero hacia aproximadamente ya finales de año, ya como que el caso empieza a tener fuerza, y ahí es como que empiezan, como se dice, empiezan un poco, como se dice, la acción de la justicia, como que tiene que investigar por sí solo después de que los medios se van del caso, porque digamos que los medios de comunicación, cuando ven un caso, tratan de trabajarlo por un tiempo y después como lo dejan para que la justicia pueda actuar bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, acá como que empieza un poco a haber también presión popular, se empiezan a hacer un par de marchas, o sea, para poder, como se dice, poder que haya un pronto esclarecimiento del tema, y ahí es como que el tiempo empieza a pasar y todos los cañones apuntan al nombrado anteriormente. Bien, ¿cómo termina el caso? Bueno, el caso termina, como se dice, que hacia aproximadamente durante el 2010 hasta el 2018 se empieza a investigar y se empieza a buscar, como se dice, a hacerla ya aproximadamente entre el año 2012, 2011, 2012, empiezan, como se dice, a buscar, como se dice, sería buscar pistas, o sea, que lo inculpen, como se dicen, a su pareja de aquel momento, y ahí que empiezan como a allanar una especie de lugares crematorios donde supuestamente habían llevado, como se dice, habían llevado las evidencias, y ahí es como que un poco como que se trata de seguir esa pista, pero lamentablemente no se tiene mucho resultado. Pero bien, ¿cómo concluye esto? Bueno, con todo esto, como que a Lagostena se lo detienen y lo llevan detenido, pero luego hacia el año 2018, más precisamente en julio del 2018, la causa, 8 años después, se va a juicio, y ahí es como que lo condenan a 22 años de prisión, por homicidio, digamos, y por homicidio y por inducción al aborto, digamos. El caso que, digamos, que fueron una de las últimas condenas antes que se implementara la ley del femicidio, digamos, y ahí es como que un poco después como que hubo un cierre de la historia. Como ustedes verán, si ustedes ven una pantalla negra es porque, bueno, estoy inaugurando dispositivo digital y es como que tengo que ir cortando
cortando y mirando la fotografía. Bien. Bueno, este sería como un poco el portfolio. Acá tenemos foto de Erika, acá tenemos las marchas que se hacían. Bueno, acá está el acusado. Bueno, y acá sería otra, la casa donde ella vivía con su agresor. Bien, y este sería un poco sería el prólogo de como se dice, de este caso. Un caso muy mediático y un caso, o sea, donde como que fue un caso muy, como se dice, muy aberrante de la década del 2010, o sea, una década de la década que comenzamos, y fue como un poco, como se dice, bastante estremecedor. Bueno, luego de esto me empezaré a despedir, como siempre este programa dedicado a Orquídea. Bueno, en este caso estamos, como se dice, un poco a la intemperie, porque pronto están cerrando todo, porque en sí, o sea, en el lugar donde me encuentro estamos, como se dice, en cuarentena, o sea, en fase 1, pero por ahora hasta más o menos mañana, viernes 30, vamos a poder grabar en exteriores. Después ya tendremos que volver al formato de la madrugada. Bueno, nos despediremos acá, como siempre, por TJ Canal del 34. Bueno, en este caso nos veremos mañana, como siempre, para hacer nuestro prestigioso programa, la década del 2010, la década digital. No deje de seguirnos en nuestras redes, en Auxilia Rosa YouTube, y en Twitter y en Instagram. Ya el programa que viene haremos un caso bastante fuerte también, pero también después haremos un caso un poco para como se dice, contracturar, o sea, descontracturar, digamos. Esto fue la década del 2010, la década digital. Tan 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 ta 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 tan.